Se trata de Vajiralongkorn, el rey de Tailandia. Es el monarca más rico del mundo, con una fortuna personal de 70.000 millones de dólares, superando con creces a la de la familia real británica. Es también un soberano extremadamente excéntrico que exige una lealtad total de sus súbditos, pasea en Alemania con sus amantes vistiendo sombreros de copa y ha hecho de su perro, Fufu, un mariscal del aire en el ejército tailandés. Va sin decir que Vajiralongkorn ha llevado una vida plena, llena de privilegios y poder, hasta tal punto que cualquier comentario que pueda considerarse insultante hacia él es castigado con una larga pena en una prisión tailandesa. Por supuesto, encontrar información crítica sobre Vajiralongkorn es una tarea complicada y arriesgada, pero gratificante, ya que permite entender cuán agitada puede ser la vida de las élites despóticas. Maha Vajiralongkorn, quien más tarde llevará el título de Rama X, nació en 1952 del rey Bhumibol el Grande y de su consorte Sirikit. Habría sido nombrado en honor de sus predecesores, Rama IV y Rama V, y su nombre significa en tailandés, adornado de joyas, o rayo. Su padre, Bhumibol, era considerado casi un dios y sigue siendo muy venerado por los tailandeses, especialmente cuando se le compara con Vajiralongkorn mismo. Comenzó su escolaridad a los 4 años en la prestigiosa escuela Chitralada. Vajiralongkorn fue mimado en cada ocasión durante su infancia y por lo tanto no es sorprendente que haya crecido con un temperamento algo tiránico. Él mismo contó que, a la edad de 12 años, ni siquiera sabía atarse los zapatos, porque siempre había alguien para hacerlo por él. En su libro The Revolutionary King, el autor William Stevenson relata el siguiente episodio sobre el origen de Vajiralongkorn. Desafió la reprimenda de un cortesano diciendo: «No le hables así a tu futuro rey». El rey Bhumibol le advirtió a su hijo: «Todavía no eres el 10º Rama». No obstante, la madre de Vajiralongkorn no cesa de elogiarlo y de mostrarle afecto, a menudo para consternación de su marido. Como muchos hijos de la élite, Vajiralongkorn realizó sus estudios secundarios en el extranjero. Aunque nunca fue el alumno más brillante, fue enviado a Australia en 1972 para hacer su bachillerato y recibir formación militar. «Desde que era muy pequeño, siempre jugué al soldado, y así es como me criaron», declaró más tarde. Aprende a pilotar aviones y helicópteros y es entrenado en técnicas de guerra no convencional en todo Occidente. Pilotar aviones se ha demostrado ser uno de los pasatiempos favoritos de este inquieto real a lo largo de su vida, e incluso obtuvo sus alas como piloto comercial más tarde. Sin embargo, compañeros de clase anónimos de Vajiralongkorn lo describieron de la siguiente manera: panda y perezoso, y muy suave, rechoncho y con sobrepeso. En cuanto a su temperamento, un antiguo compañero de cuarto dijo esto: «Su jovialidad podía volverse rápidamente maníaca, y el dormitorio a menudo se despertaba bruscamente al amanecer por sus carcajadas súbitas y melodramáticas, como si hubiera soñado con un plan de venganza sangrienta y destrucción de quienes lo habían ofendido». Tenía dificultades para hacerse amigos debido a su sentido del derecho, y aunque al parecer hizo todo lo posible durante sus años en el colegio, se dice que no obtuvo un diploma. El mismo Vajiralongkorn admitió que era un mal estudiante y que casi fracasó en la universidad militar, afirmando que fue su educación mimada la que le impidió avanzar. A sus espaldas, el príncipe a veces era llamado Aitum por los intelectuales tailandeses, un apodo que equivale a llamarlo gordo. En su libro The King Never Smiles, el periodista Paul M. Handley afirma que la hermana mayor de Vajiralongkorn, Ubol Ratana, era la elección preferida del rey para ascender al trono. Aunque las mujeres tradicionalmente no pueden ocupar este puesto, incluso hizo modificar las reglas del palacio para permitir que una regente tomara el relevo. Sin embargo, toda esperanza de verla convertirse en reina fue aniquilada por su relación con un estadounidense que conoció durante sus estudios en el extranjero, algo que sus padres, escandalizados, nunca pudieron perdonarle. En su lugar, renunció a sus títulos y se instaló en los Estados Unidos, donde formó una familia. Era, por lo tanto, inevitable que la corona recayera en su hermano. Considerado por el público como un mujeriego y un jugador empedernido, Vajiralongkorn a menudo fue visto como un sucesor indigno del legado de su padre. Pero los rumores sobre la conducta del príncipe
podrían salir caros a los ciudadanos tailandeses. La legislación tailandesa es una de las más estrictas del mundo en lo que respecta a la crítica de la monarquía, siendo las ofensas, incluso menores, castigadas con severas penas de prisión. Detrás de las puertas cerradas, sin embargo, el rey Bhumibol se lamentaba de su situación difícil. Se habría quejado a sus confidentes de que su hijo mimado perjudicaba la reputación de la familia. Una vez de regreso en Tailandia, el príncipe se dejó llevar por el lujo, manteniendo un equipo de aduladores para atender sus mínimos caprichos. Corteja a magnates sin escrúpulos que pueden procurarle las mujeres más bellas y emplea a varios hombres fuertes que maltratan a sus enemigos y detractores por un capricho. La reputación de su familia, que el padre de Vajiralongkorn había cuidado de construir durante todo su reinado, se ha visto aún más empañada. A principios de los años 70, mientras cursaba sus estudios militares y de educación superior, Vajiralongkorn fue nombrado oficialmente príncipe herederos. En el transcurso de 5 años, ha creado varios hospitales del príncipe heredero en regiones remotas de Tailandia, sin que se sepa realmente en qué medida ha sido implicado. En 1978, pasó 15 días llevando la vida ascética de un monje budista, como lo requería la costumbre para la realeza tailandesa. Esta práctica tenía como objetivo humillar a los futuros soberanos y prepararlos para convertirse en los guardianes espirituales y culturales divinos del reino. Es sin embargo dudoso que Vajiralongkorn haya tenido alguna vez la intención de seguir practicando este tipo de restricciones debido a sus tendencias hedonistas. A insistencia de su madre, Vajiralongkorn se casó con su prima hermana Soamsawali en 1977 y la pareja tuvo su primer y único hijo al año siguiente. Nunca quiso eso para sí mismo, pero se dio ante la presión de la reina. Aparentemente, Vajiralongkorn se mudó durante el embarazo de Soamsawali para poder disfrutar de la vida nocturna de manera más independiente, sin las restricciones impuestas por su esposa y su familia. Según los rumores, el príncipe frecuentó a socialites y actrices a lo largo de su matrimonio. Aunque la pareja estuvo casada durante al menos 14 años, tuvo 5 hijos más con su amante preferida, Suharini, durante su primer matrimonio. Se casó con ella solo 3 años después de divorciarse de Soamsawali en los años 1990. Vajiralongkorn se volvió cada vez más beligerante en sus 20 años. Extorsionando a empresarios con la ayuda de su escuadrón de secuaces muy bien entrenados. Se cree que acumuló una fortuna personal considerable de esta manera. Su comportamiento altivo no pasó desapercibido entre la nobleza tailandesa. Décadas más tarde, un periodista escocés llamado Andrew MacGregor Marshall escribió lo siguiente: en los años 1970 y 1980, el odio de la élite hacia Vajiralongkorn fue alimentado por su costumbre de arremeter contra sus hijas, un regreso a la época del antiguo Siam, donde los reyes y príncipes tenían docenas de esposas y de concubinas. Vajiralongkorn se hizo famoso por convocar en su palacio a mujeres jóvenes seductoras y de alta cuna. La magnitud de este fenómeno sigue siendo incierta, pero fue una fuente de profunda ira y ansiedad dentro de la élite tailandesa, muchos de los cuales enviaban a sus hijas al extranjero para ser educadas con el propósito específico de escapar de las atenciones del príncipe. Las frasques de Vajiralongkorn no cesan de perjudicar el sagrado nombre de la familia. La solución del rey fue enviarlo a América para un nuevo entrenamiento militar. Esta vez, sin embargo, Vajiralongkorn cambia sus sinceros intentos de compromiso por una desobediencia pura y simple. No obstante, se alegra de aprender a pilotar aviones de combate, considerándose un francotirador en el cielo. Mientras tanto, la esposa y la amante de Vajiralongkorn se disputaban su afecto. Paul M. Sirhandley escribió que aparentemente las apaciguaba a ambas comprándoles vehículos de lujo, pero pronto, los problemas internos del gobierno tailandés y de su familia real desviarán temporalmente la atención de las masas del problema permanente del rey, a saber, la lucha contra el príncipe. En medio de los problemas personales de los miembros de la familia real tailandesa, se realizaron numerosos intentos de golpe de Estado a lo largo de los años 70, sin lograr obtener el apoyo total del ejército. En 1981, un levantamiento liderado en Bangkok por un grupo de oficiales subalternos idealistas tuvo cierto éxito, pero fue reprimido gracias a los esfuerzos conjuntos del primer ministro y del rey Bhumibol.
Como resultado, Tailandia se democratizó más, lo que llevó al rey a ser visto como un monarca más progresista que sus predecesores. A finales de 1981, la madre de Vajiralongkorn, la reina Sirikit, concedió una serie de entrevistas a los medios estadounidenses y británicos, permitiendo a los occidentales tener una rara visión de un mundo que conocían tan poco. Tenía mucho que decir sobre el desempeño de su propio hijo como rey. En su trabajo como militar de carrera lo hace bastante bien, pero para el príncipe, heredero de Tailandia, es menos bueno, porque creo que no dedica suficiente tiempo a su pueblo. La reina pensaba que parte del problema residía en que Vajiralongkorn exigía los fines de semana de descanso para no ser príncipe, pero admitió que el problema se debía en parte a que Vajiralongkorn exigía estar ausente el fin de semana. La familia real pertenece al pueblo tailandés y que si no podía cumplir con sus responsabilidades de manera adecuada, debía dimitir. Luego confirmó sus tendencias lúbricas en una entrevista concedida al Dallas Times Herald. Debo ser muy franca, mi hijo, el príncipe heredero, es un poco un don Juan. Es un buen estudiante, un buen chico. Pero las mujeres lo encuentran interesante y él encuentra a las mujeres aún más interesantes. Por eso, su vida familiar no es tan fácil. Estas entrevistas han sido irónicamente prohibidas en Tailandia debido a las leyes sobre publicación que protegen la imagen de la monarquía. Sin embargo, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos han confirmado todo lo mencionado. Un antiguo funcionario de las Naciones Unidas se pronunció al respecto. Parece no tener la inteligencia, el carisma y el sentido común necesarios para asegurarse el afecto del pueblo tailandés para la dinastía Chakri y tendría solo un apoyo limitado dentro del ejército tailandesa. La arrogancia de Vajiralongkorn también lo sigue en sus misiones diplomáticas, a menudo en detrimento de la familia real. Él dio que hablar durante una visita a Japón en 1987, donde acortó su visita debido a algunos percances percibidos. En un momento dado, uno de sus conductores japoneses tuvo que detenerse al costado de la carretera para ir al baño, lo que, según el gobierno, se debió a una enfermedad. Vajiralongkorn tampoco estaba satisfecho con las sillas que le habían asignado, quejándose de que a veces tenía que inclinarse para alcanzar objetos. Por esta razón y por otras más, el gobierno tailandés exigió disculpas a los japoneses, antes de retractarse en interés de mantener las relaciones diplomáticas. Más tarde ese año, parece que Vajiralongkorn aprendió la importancia de parecer modesto. Habló de los logros de su padre e incluso visitó algunos de los pueblos más pobres de Tailandia, dando la impresión de preocuparse por el ciudadano común. Cuando se le preguntó sobre su imagen pública, Vajiralongkorn respondió de manera provocadora con la siguiente cita: "Algunas personas me aprecian, otras no. Donde sea que vayas, hay chismes. Si estás ocupado con los chismes, no necesitas trabajar. Aquellos que cotillean, si quieren conocer la verdad, si me la preguntan, si tienen un corazón puro y vienen a buscar la verdad, los respetaré". Eso daba a entender que se estaba formando un lado más contemplativo de Vajiralongkorn, un lado más digno del título de su padre. Pero esta imagen más cuidadosamente cultivada pronto resultará ser un engaño. Después de todo, los días más extravagantes de Vajiralongkorn están aún por venir. Aunque la mayor parte del primer matrimonio de Vajiralongkorn fue eclipsada por su relación con su Yarine, no pudo divorciarse de Soham Sawali hasta 1993. Alegó que su exesposa era completamente responsable del fracaso de su matrimonio, declarando en particular que pasaba demasiado tiempo jugando al ping-pong. Soham Sawali no pudo impugnar esta afirmación debido a las leyes que prohíben criticar a la familia real. Esta disolución del matrimonio, ampliamente mediática, reavivó la idea de que Vajiralongkorn simplemente no era apto para la vida real. Así, los rumores comenzaron a circular de nuevo sobre la implicación del príncipe en asuntos turbios, alegando que había amañado la Lotería Nacional y que había hecho prolongar las horas de apertura de los famosos salones de masaje del país. Defendiéndose de estas afirmaciones, Vajiralongkorn dijo, cito, herido y desalentado. Dirigiéndose directamente a sus acusadores, declaró: ¿tengo yo pinta de jefe de la mafia? Les digo, si fuera el caso, sería millonario a estas alturas. No entiendo por qué. Cada vez que algo va mal, siempre está relacionado conmigo. Vajiralongkorn se casó con su amante de larga data, Suharine, en 1994. En consecuencia, Vajiralongkorn
Tomó otra compañera, para gran consternación de Suhariné. Ella siempre había sabido que él era un jugador, pero mientras no las trajera al palacio, ella hacía la vista gorda. Cuando Vajiralongkorn intentó modificar esa parte de su acuerdo, Suhariné amenazó con suicidarse. Las cosas aparentemente se arreglaron entre los dos, y Vajiralongkorn le pidió a su padre que la reconociera como la futura reina de Tailandia. El rey Bhumibol acepta con una condición. Su hijo debe renunciar a su estilo de vida hedonista y someterse completamente a una vida de penitencia como monje. Por supuesto, esto no fue del agrado del príncipe. En los meses que siguieron, se mantuvo alejado de la escena pública, al igual que su nueva esposa. Ella aparentemente se había mudado a Inglaterra con los niños mientras iban a la escuela. Un día se dijo que los hijos habían sido capturados con drogas, pero solo era un rumor. Parece que Suhariné también había salido con un mariscal de la Fuerza Aérea Tailandesa durante su estancia en Inglaterra, lo que enfureció a su esposo. Como represalia, Vajiralongkorn hizo colocar en el Palacio Real carteles acusando a su esposa de adulterio. También hizo que todos los vestidos de su esposa fueran tirados a la calle. En 1996, su matrimonio estaba prácticamente terminado. Se dice que el príncipe consultó a una vidente que lo animó a secuestrar a su segunda hija y llevarla de regreso a Tailandia, lo cual habría hecho. Uno podría esperar que su hija lo odiara por el secuestro, pero es todo lo contrario. Le compró rápidamente un perrito llamado Fufu, que instantáneamente se convirtió en uno de los perros favoritos del príncipe. En cuanto a sus hijos, parece que continuaron apoyando a su madre y por ello fueron desautorizados por Vajiralongkorn. En un arranque de venganza mezquina, Vajiralongkorn casi provocó un incidente internacional durante la visita de representantes japoneses al país para una cumbre en 1996. A los que su padre recibía cálidamente a sus invitados, Vajiralongkorn consideró oportuno bloquear el avión del primer ministro japonés con un trío de aviones de combate, dirigido personalmente por el príncipe, lo que condujo a un impasse de 20 minutos antes de que decidiera dejarlos pasar. Hizo valer su punto de vista, lo que puso a ambos países en una situación embarazosa. El asunto fue discretamente olvidado, aunque probablemente al rey no le agradó la demostración de su hijo. Se plantearon preguntas sobre la corrupción en 2001, cuando el primer ministro tailandés ofreció a Vajiralongkorn un coche deportivo costoso. El mismo año, el príncipe heredero se casó con su tercera esposa, una plebeya llamada Srirasmi. Un video clandestino fue filmado durante la fiesta de cumpleaños de 30 años de la joven. Se ve a Srirasmi en topless dando pastel a Fufu, el perro. Aunque escandaloso, este video solo fue difundido años después. Fufu habría sido ascendido a mariscal jefe del Ejército del Aire Real tailandés unos meses antes de que se filmara el video. El ex embajador de los Estados Unidos en Tailandia confirmó que Fufu había acompañado a la pareja real a una fiesta organizada en su casa unos meses después, vestido con un atuendo de noche canino personalizado. El hijo de Vajiralongkorn y nuevo heredero presunto, Dipankorn, nació 4 años después. Ese mismo año, se supo que el perro Fufu participó en el Thailand Grand Pet Show, donde realizó trucos ante multitudes entusiastas. Era un motivo de orgullo para el decadente, pero severo, Vajiralongkorn. Las fuentes de Wikileaks provenientes del gobierno estadounidense han confirmado que Vajiralongkorn fue apoyado durante la mayor parte de su vida por su madre, Sirikit, hasta que ella organizó una reunión en 2003 en Washington, D.C., para mostrar al pueblo tailandés sus cualidades de estadista. Pero cuando imágenes desnudas de su tercera esposa, tomadas del video de su fiesta de cumpleaños, se difundieron en línea alrededor de 2007, la reina se cansó. Se enfureció y dirigió a su hijo una serie de quejas sobre su comportamiento. Vajiralongkorn, que no es del tipo que se deja amedrentar, respondió a la reina hasta que ambos comenzaron a gritar frente a los asistentes de la reina. Por supuesto, el asunto fue silenciado. Mientras tanto, los rumores sobre su estado de salud se multiplicaban en los círculos políticos, muchos pensando que el príncipe sufría de una enfermedad de la sangre como la hepatitis C, de un cáncer o, más probablemente, del VIH. À un moment donné, on a même pensé que Vajiralongkorn était mort du sida lors d'un séjour en Europe, ce qui n'était évidemment pas le cas. La princesse thaïlandaise Srirasmi a annoncé qu'elle renonçait à sa royauté et qu'elle ne deviendrait pas reine lorsque son mari monterait sur elle. Trono.
Su familia estaba envuelta en un escándalo y acusaciones de corrupción, pero esta decisión significaría el divorcio. La Casa Real ya declaró que el príncipe heredero tendría la custodia del futuro heredero al trono. Según la BBC, Vajiralongkorn se volvió contra Srirasmi y su familia en 2014, retirándoles sus títulos reales después de haber acusado a varios de ellos de haber abusado de sus funciones. Sus padres fueron condenados a penas de prisión de 5 años, que luego fueron reducidas a la mitad. Srirasmi, ella misma, fue desterrada del Palacio Real y se le prohibió regresar. El año siguiente, Vajiralongkorn hizo arrestar a su adivino por el mismo motivo, quien murió en detención. La BBC añade que su guardaespaldas desapareció después de haber sido degradado por supuestamente desobedecer al príncipe. En medio de este aparente desorden, una tragedia golpeó a Vajiralongkorn a principios del año 2015. El perro Fufu murió. El príncipe organizó 4 días de ritos mortuorios budistas, que culminaron con la cremación del perro. Las reacciones en línea fueron una mezcla de simpatía sincera y burlas codificadas. A medida que su padre envejece, Vajiralongkorn se muestra cada vez más en público, generalmente acompañado de militares. Juntos, organizan eventos como paseos en bicicleta para acercar a la población al príncipe. Pero Vajiralongkorn volvió a aparecer en los titulares cuando fue fotografiado en el extranjero con un crop top junto a su novia, Sutida, cubierta de lo que parecían ser tatuajes temporales. Esta foto se utilizó como una nueva prueba de la indignidad del príncipe. Cuando el rey Bhumibol murió el 13 de octubre de 2016, ahora nada podía detener la inminente transferencia de poder. Inminente. Después de haber solicitado la prolongación de su luto, Vajiralongkorn subió al trono tailandés el 1 de diciembre de 2016, convirtiéndose en Rama el X. Un video del nuevo rey de Tailandia paseando en un centro comercial alemán con su camiseta sin mangas y sus tatuajes temporales se volvió viral en 2017. Aparentemente había sido un visitante frecuente de la región durante la última década. Un rumor afirmaba que había buscado tratamiento para sus enfermedades desconocidas en un balneario local. El año anterior, Vajiralongkorn compró una villa en un pueblo bávaro vecino. El periodista Richard Bernstein escribió que después de su ascenso al trono, Vajiralongkorn había hecho aprobar una serie de proyectos de ley destinados a ampliar su poder, que uno en particular le permitía continuar gobernando desde el extranjero. Esto significa que puede pasar tanto tiempo como desee en Alemania sin tener que nombrar a un regente en su lugar. Un académico en el exilio declaró sobre el rey, cito: «Es él quien dirige el país hoy. Aunque no lo hace como su padre a través de la autoridad moral, utiliza el miedo para consolidar su posición y tomar el mando». Esto se desprende de los numerosos casos de ciudadanos encarcelados por haber insultado a la monarquía, entre ellos un hombre de 34 años, condenado a 35 años de prisión por haber publicado en Facebook mensajes despectivos hacia la familia real. Como para los padres de Srirasmi, su pena fue reducida a la mitad debido a sus confesiones, aunque las Naciones Unidas advirtieron que estos hechos podrían ser considerados como crímenes contra la humanidad. Vajiralongkorn continuó persiguiendo a aquellos que se burlaron de él. En el marco de una aparente consolidación del poder, Vajiralongkorn ha puesto 2 ramas del ejército bajo su control directo. Las dota de equipos antidisturbios y de una flota de helicópteros. Los espectadores vieron en esto un medio para que el rey se diera la impresión de ser invencible. Vajiralongkorn tomó a Sutida como cuarta esposa en 2019, solo unos días antes de la ceremonia oficial de su coronación. Durante la ceremonia, el rey recibió todo tipo de regalos extravagantes, como un paraguas de 9 niveles, un gato siamés e incluso un pollo. El evento se desarrolló en un contexto de llamado renovado a la reforma del gobierno, primero contra el presidente, luego contra Vajiralongkorn mismo. A pesar de esta demanda de cambios sin precedentes, el rey no carecía de fieles, quienes lo cubrían de su afecto durante sus apariciones públicas. Sin embargo, Vajiralongkorn era particularmente reacio a reconocer a este grupo creciente de opositores. Unos meses después, otra amante del rey, Sinenat, fue noticia cuando imágenes oficiales la mostraron pilotando un avión en Enagua. El sitio web del palacio aparentemente se vio perturbado. La promoción de Sinenat al rango de concubina real oficial marcó la primera vez en más de un siglo que un monarca tailandés era reconocido como polígamo.
En ese momento, se informó que Bashir Aloncorn pasaba mucho tiempo con ella en su residencia de Múnich, valorada en 13 millones de dólares. Como la mayoría de sus antiguas amantes, Sinead finalmente se encontró en la mira del rey. A finales de 2019, Bashir Aloncorn la despojó de todos sus títulos y privilegios reales, esta vez con el argumento de que le había sido infiel y que intentaba elevar su rol de consorte al rango de reina. La corte real consideró que esta ambición era irrespetuosa y que Sinead había actuado de manera inapropiada. Al informar sobre esto, la BBC señaló que la anterior esposa del rey, Sri Rasmi, no había hecho una aparición pública tras el decreto del rey alejándola de la corte. Más tarde, se reveló que no se sabía dónde estaba Sinead en ese momento y se pensaba que había sido encarcelada. Mientras tanto, el rey supervisó un proyecto de construcción masiva del Palacio Real, lo que se consideró otra manifestación de su poder extendido. Después de 10 meses de prisión, Sinead recupera la buena voluntad del rey, fue liberada y recuperó todos sus títulos y roles. No se sabe por qué se le permitió regresar al palacio, ni por qué el rey cambió de opinión de manera inusual. La creencia del rey en su propia superioridad lo siguió durante sus frecuentes visitas a Alemania, que lo obligaron a quedarse durante la pandemia mundial. Las protestas contra el papel de la monarquía se han multiplicado en los últimos años, y los grandes periódicos alemanes comenzaron a preguntarse por qué el rey insistía tanto en reinar a distancia. Uno de estos periódicos escribe: los detractores de la monarquía en Alemania han enviado una petición a la canciller Angela Merkel y al ministro de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, pidiéndoles declarar al rey tailandés persona non grata. El Daily Mail escribió que el rey estaba acompañado de una veintena de amantes a las que les daba títulos tales como la bella que será fiel. La controversia surgió cuando una estación alpina fue sorprendida reservando su cuarto piso para el rey y sus invitados. El hotel había rechazado previamente alquilar habitaciones a clientes comunes en el apogeo de la pandemia. Aparentemente, Bashir Aloncorn había omitido el aniversario de su propio coronamiento en Tailandia para quedarse en Alemania. Algunos políticos alemanes también comenzaron a preguntarse por qué el rey pasaba tanto tiempo en su país. Realizar negocios oficiales en Tailandia mientras se vive en Alemania no es admisible, mientras que otros han planeado realizar investigaciones más profundas sobre el comportamiento errático del rey. El gobierno alemán ha confirmado que estaba al tanto de su presencia y que estaba satisfecho con las garantías de que Bashir Aloncorn no gobernaría desde Alemania. Pasó gran parte del año, el año 2021, en su casa, y algunos periódicos alemanes expresaron dudas sobre el regreso del monarca. A principios del año 2021, la oficina de la Casa Real de Tailandia anunció que la hermana menor del rey, Sirindorn, se había roto el tobillo durante un paseo matutino. Andrew McGregor Marshall, por su parte, sabe que la historia es sospechosa. Según sus fuentes en Tailandia, el rey atacó a su hermana, ya sea saltando sobre ella o golpeándola con su bastón. Esto aparentemente ocurrió a raíz de una disputa sobre la cuestión de si él podía tomar otra reina. Los detalles del incidente se han mantenido en secreto, por supuesto, por miedo a represalias de la monarquía. Más tarde, en 2021, mientras las manifestaciones contra el monarca continúan, Bashir Aloncorn regresó a Alemania, a pesar de las advertencias del gobierno de no gobernar desde el extranjero. El tabloide alemán Bild informó que el rey había reservado un piso entero de un hotel del aeropuerto para instalarse allí con su grupo de 250 personas y sus 30 caniches. Un periodista del periódico afirmó que la seguridad del rey, así como la dirección del hotel, le pidieron que eliminara cualquier foto del rey o de su séquito. Cuando se negó, en nombre de la libertad de expresión, el periodista pidió a la policía que lo escoltara hasta su vehículo, bajo la mirada de la seguridad del rey. El 2022 marca el 7º año del reinado de Bashir Aloncorn, que comienza con un nuevo escándalo internacional para el rey en apuros. Aunque solo había regresado a Alemania unos meses antes del nuevo año, Bashir Aloncorn tuvo que enfrentar un nuevo escrutinio acerca de si debió haber pagado al gobierno 30% de su considerable herencia, dado que era efectivamente residente alemán a la muerte de su padre. Según el medio Deutsche Welle, las autoridades fiscales bávaras no quisieron confirmar ni desmentir esta información debido a las leyes de protección de la privacidad. Aparte de los informes ocasionales de ciudadanos tailandeses encarcelados por difamar a la monarquía,
Bashir Longhorn ha tenido un año relativamente tranquilo y sin escándalos, hasta el momento en que publicamos esta exploración del hombre. Con el fallecimiento de su padre en 2016, parece que ya no hay nadie en Tailandia que pueda pedir cuentas a Bashir Longhorn. En cambio, se apoya en el estricto código que consiste en no hablar mal de la realeza tailandesa para protegerse de las críticas. Antes de su coronación, a menudo se preocupaban porque no había madurado a los 50 años y era poco probable que lo hiciera algún día. Después de todo, se trata de un rey que supuestamente hace rapar la cabeza de cualquier servidor que merece su desagrado. Lo que es conmovedor en esta anomalía es que lo mismo que le da a Bashir Longhorn tal poder, es decir, su inmensa riqueza y su falta de moderación, ha sido la razón por la cual nunca se convirtió en un líder reflexivo. Como Charlie Heath, su capacidad de hacer cualquier cosa sin consecuencias parece haberlo hecho infeliz y solo, sin siquiera tener la posibilidad de saber por qué no es más amado. Gracias por quedarse hasta aquí. No dude en hacer clic en uno de los videos en la pantalla para más contenido similar.